Pues espero que estés muy bien, de verdad, no te desconectes, voy a tratar de, como siempre lo menciono, respetar tu tiempo y por lo cual te agradezco que estés conectado. Voy a tratar de ser lo más rápido y conciso y terminar a tiempo, o si no, un poquito antes. Pero lo que hoy vamos a hablar, yo sé que lo tienes que escuchar, así que es muy importante, deja unos minutos, yo te pido de verdad, así, en amor, que te desconectes ahorita unos minutos de la serie, del juego, de la tarea, de el calor, de cualquier problema, cualquier situación, cualquier distracción, el hermano fastidioso, cualquier cosa, desconéctate y conéctate conmigo unos minutos nada más, porque sé que va a ser de bendición y porque sé que vas a recibir algo hoy de parte de Dios. ¿Estás listo? Y hoy tenemos un tema muy padre. Al final, a los que no pude saludar, algunos no me aparecen, pero al final recuerden, voy a retomar y rapidísimo voy ahí a mencionar al final aquellos que me hayan faltado o que se van agregando, ¿ok? Y si tú ya estás ahí conectado y ves que alguien más se agrega, ¿ok? Ponle ahí en el chat, hey, no te desconectes, quédate, se va a poner bueno, ¿ok? Te animo. Y sobre todo, te pido que lo hagas, ¿ok? Apóyame, yo voy a estar con el tema, así que tú que estás ahí escuchando, de repente si ves a alguien nuevo ahí, ponle ahí en el mensaje en el chat, no te desconectes, quédate unos minutos, ¿ok? Permanece con nosotros, ¿sale? Pues hoy vamos a ver un tema muy, muy padre. ¿A quién elegirás mañana? Y yo sé por la pregunta y yo sé por la imagen que muchos ya se han de estar ahí cuestionando y muchos se han de estar ahí pensando. Ahora sí, Edgar se va a aventar a la política, va a estar mencionando cosas fuertes. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Nada, es cierto. Algunos hasta me preguntaron, oye, ¿vas a hablar de la política? Como todos saben, aquí a nivel nacional, pues mañana va a ser un día crucial en México. Mañana van a ser las votaciones. Entonces, va a ser un día muy importante. Pero mantente conectado, ¿ok? El tema de hoy precisamente inicia así. ¿A quién elegirás mañana? Y yo sé que en otras ocasiones ya te he hablado, ya te he mencionado que todos los días en nuestro diario vivir está lleno de decisiones. En este caso, está lleno de elecciones. Las elecciones que tú elijas en tu presente hoy para tu vida podrán traer algo bueno o podrán traer algo malo dentro de unos meses, dentro de unos días, dentro de un tiempo. Por eso es que es muy importante tener en cuenta cómo eliges cosas importantes, una carrera que estudiar, cómo eliges con quién casarte, ¿no? ¿Cómo eliges en dónde vas a vivir o en dónde vas a comprar una casa? ¿Cómo eliges? Hay cosas que uno elige, como te digo, y que son muy importantes. Puede cambiar tu vida o puede traer un gran peso sobre tu vida. Y hay otras cosas que elegimos todos los días que no trascienden, ¿no? Elijo qué voy a desayunar, elijo qué me voy a poner, qué ropa voy a usar, elijo por qué camino me voy a ir. Tal vez llegas en la noche o en el tiempo libre, elijo qué película o qué serie ver, elijo qué juego jugar, no lo sé, pero es una realidad que en nuestro diario vivir, como te digo, nos topamos y está lleno de elecciones. Ahora, estas elecciones que hacemos todos los días, por lo regular, se generan en un lugar, y yo sé que tú te sabes perfectamente ese lugar. Se generan en el corazón y se generan en la mente. Ahí en el corazón uno empieza a idealizar, uno empieza a formar ciertas cosas que van tomando fuerza, que van tomando forma en nuestro corazón. Recuerda lo que dice ahí en Ezequiel 17:9, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos advierte del corazón. Y la mayoría de nuestras elecciones, la mayoría de las cosas que elegimos, si somos conscientes y si somos honestos, muchas de ellas van cargadas por emociones. Nos apasiona un tema, nos apasiona algo, y lo que hoy estamos viviendo, mucha gente está apasionada y se desvive y lleva el color en la sangre y defiende a capa y espada, en este caso, a su persona a la cual eligió para votar. Y en esa elección, esta persona, ahí en su corazón, está cargada de muchas cosas. Esas cosas que se cargan, y te lo voy a decir así rapidísimo, aunque no lo creas, esas cosas que se van formando y que se generan ahí, muchas veces se convierten en ídolos en nuestra vida. Y yo sé que ahora tú me vas a decir, Edgar, ¿cómo crees? ¿Cómo que en ídolos? Y rapidísimo, nada más déjame introducir esta parte. Tú recordarás ahí en Hechos 17, cuando Pablo llega a esta ciudad de Atenas, y estas personas, al escuchar que hablaba de Dios, lo llevan al Areópago. Y ahí en ese lugar, ve, lleno de ídolos, lleno de deidades. Y ahí las personas idolatraban a la diosa Atenas, idolatraban también a esta persona Afrodita. Todos han escuchado de Afrodita, la diosa de la belleza. Idolatraban a Ares, el dios de la guerra, a Artemisa, la diosa de la riqueza. Y había una infinidad de deidades, de dioses. Pero había un lugar vacío y ahí Pablo les predica y les dice, yo les vengo a hablar de ese Dios al cual ustedes no conocen.
Y nuestra sociedad de hoy no está tan alejada a la antigua. Vivimos en una sociedad en donde estamos cargados, en donde estamos llenos de dioses. Y yo sé que tú me vas a decir ahorita, no, yo no tengo ídolos, yo no tengo dioses. Pero como te dije, no te desconectes y permíteme continuar. Ahí en tu corazón se generan santuarios. Ahí en tu corazón se generan personas, se generan ideas, se generan emociones que se cargan sobre estas personas o sobre estas cosas que tú crees que te apasionan y que te gustan. Y esto se convierte ahí en tu corazón como un santuario. Muchos tienen un santuario, por ejemplo, un gimnasio. A la persona que le encanta el deporte, para él su santuario es el gimnasio. Para otras personas a lo mejor es un juego, para otras personas a lo mejor es leer, para otras personas a lo mejor es la familia, la pareja, los hijos. Para muchas personas el trabajo, pero es una realidad que en nuestro corazón se generan estas deidades. Y a lo mejor tú me vas a decir, no, 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 Edgar, ¿cómo crees? Yo no me inclino ante ningún ídolo, ante ningún dios. Yo no me inclino, por ejemplo, ante Afrodita. Pero hoy en día muchas adolescentes, muchas señoritas, muchas mujeres, aunque no lo crean inconscientemente, están ahí en su corazón, con esta diosa de Afrodita, porque están tan preocupadas y viven tan preocupadas por su físico, por su apariencia, que constantemente están en eso, nada más pensando en el físico, en la apariencia, en cómo demostrar y darse a ver o a notar a los demás, cuando se olvidan que lo más importante es el corazón o, por ejemplo, la mente. Entonces ahí se genera esa deidad. Para los hombres, por ejemplo, Artemisa, los hombres están metidos en el trabajo y trabajo, trabajo, generando riquezas, generando posiciones, generando cosas materiales. Y para ellos, ese santuario se convierte en algo muy importante. E incluso hombres que han perdido familias, hombres que han perdido a sus seres queridos, por estar ahí metidos totalmente en ese santuario, en el trabajo. Entonces, si tú ya me vas agarrando un poquito la onda, yo creo que si somos honestos, como te dije, todos en algún momento, si somos honestos, tenemos ahí en nuestro corazón una deidad, tenemos ahí en nuestro corazón algo, un santuario. Incluso la Biblia lo dice que el corazón humano es la fábrica de los ídolos. Y te lo voy a poner así rapidísimo aquí, Ezequiel 14:3. Ahí Dios hablaba a los líderes de Israel, hablaba a estas personas y les dice bien claro, ustedes, hombres, han puesto a sus ídolos en su corazón. Y lo difícil y lo fuerte es eso, que cuando tú no te das cuenta, esos ídolos ya agarraron mucha fuerza y poco a poco te empiezas a inclinar y poco a poco empiezas a adorar y poco a poco te empiezas a hacer más y más sumiso ante cada uno de ellos. Y tú bien sabes las consecuencias que esto puede traer a nuestra vida. Entonces un ídolo no solamente es una estatua física, no solamente es un ser ahí que se levanta y que no se puede ver como muchas veces lo conocemos tradicionalmente. Un ídolo es todo aquello que uno le ofrece pleitesía hacia una persona y esa pleitesía surge o se rinde dentro de nuestro corazón. Ya en tu corazón tú empiezas a venerar, empiezas a amar, empiezas a sentir una emoción y un sentimiento fuera de control sobre, como te dije, ya sea una persona, un partido, un deporte, lo que tú quieras. Y eso es lo que habla ahí la palabra en Ezequiel 14:3. Esos líderes empezaron a llenar su corazón de ídolos. Y esto no trae absolutamente nada bueno. Entonces, un ídolo recuerda que no solamente es una figura. Y a lo mejor yo sé que tú me estás diciendo en este momento, estás pensando, yo no tengo ídolos. Pero recuerda, un ídolo es todo aquello que en tu corazón toma las cosas buenas. Y fíjate esta parte. ¿Qué son las cosas buenas? Puede ser el amor, puede ser la familia, pueden ser los bienes, puede ser el estudio, el trabajo. Toma las cosas buenas y las convierte en esenciales en su vida. Es cuando nuestro corazón pone todas esas cosas buenas como el centro en tu vida, como lo más importante, como lo más primordial. Ahí es cuando se empiezan a generar ahí en tu corazón estos ídolos. Entonces, cualquier cosa, cualquier persona se puede convertir en tu vida en un ídolo. Y esto, créeme que afecta y es muy fuerte. Y ya para resumir, ídolo es todo aquello que para ti es más importante que Dios. Todo aquello que cautive tu mente, todo aquello que atrapa y cautiva tu corazón, todo aquello que está ahí constantemente en tu mente generando cosas o imaginando cosas. Cosas que tú crees que al tenerlas o al ya estar en ti te van a generar o te van a hacer especiales, sobre todo, por ejemplo, en algunos que es algo material.
El ídolo poco a poco empieza a poner esto ahí en tu corazón. Y tú empiezas a invertir la mayor parte de tu tiempo. Empiezas a invertir tu pasión. Empiezas a invertir tu energía, tus recursos económicos. Empiezas a invertir muchas cosas de ti. Y ahí es cuando ya se vuelve difícil. Entonces, si ahorita en este momento tú recuerdas un poquito y dices, a ver, ¿a qué le estoy invirtiendo más tiempo? ¿En qué me estoy enfocando más? Ahora me vas a decir, Edgar, oye, esto es malo. Por ejemplo, yo dedicarle más tiempo al estudio, dedicarle más tiempo al trabajo, ¿esto es malo? No. La Biblia dice que todo en esta vida tiene su tiempo, que ya hay tiempo para todo. Pero yo te he estado mencionando algo que excede, que va más allá, que es tu prioridad. Y yo en otras ocasiones te he dicho algo cuando tú quitas el lugar de Dios y lo bajas y subes esa cosa en donde debe ir Dios. Y entonces para ti, por ejemplo, algo como un celular, como un juego, como una persona, se vuelve más importante para ti. Y el corazón ahí, como te mencionaba, empieza a engañarte. Por eso Jesús mencionó y dijo, sobre toda cosa que dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón. Fue una de las primeras cosas que Jesús dejó ahí muy fuerte. Pero hoy en día, tú y yo, sin querer, mira, estamos a lo mejor generando esos dioses con algún, ¿cómo le llaman? TikTokero ahí, con una persona dedicada a los TikTok, con un streamer, con un gamer, con un, ¿cómo le llaman al otro? Facebookeros, con algún blogger o bloguero, no sé cómo le digas tú, con algún youtuber, con algún influencer, con algún artista, con algún deportista, no sé. Pero mira, siendo honestos, muchas veces ponemos nuestra vista más en el hombre, nuestra vista más en las cosas del mundo. Y ahí en Juan 2:15, creo que sí lo apunté, sí, aquí está. En Juan 2:15 es muy claro. Y la palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando tú amas más al mundo, cuando tú pones más tu objetivo y tu atención y tus fuerzas y tu energía en el mundo, te estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. Y en estos días, ahí como lo viste en la lámina, ¿a quién vas a elegir mañana? Enfrente de ti están muchas puertas, muchas posibilidades, muchas opciones, y todos los días el mundo te da eso, opciones, posibilidades, cosas que tú tienes que elegir. Y no te puedes equivocar, en algunas no pasa nada, pero en otras, si tú eliges mal, si tú te equivocas, va a traer consecuencias a tu vida. Ahora yo te voy a presentar a 3 candidatos, te voy a mencionar a 3 candidatos, rapidísimo, para que esto quede ya bien asentado. 3 candidatos y después tú vas a elegir y tú vas a tomar tu propia elección, ¿ok? Así que el primer candidato que yo te traigo es una persona intachable, es una persona que incluso ahí en la Biblia está comparado solamente con 2 personas. Y ahí en Ezequiel 14 lo menciona, solamente Noé, solamente Daniel y solamente Job ante Dios tenían esa justicia y eran hombres rectos. Y este hombre que yo te voy a presentar es Daniel. Precisamente Daniel, y voy a ir con los versículos así rapidísimo porque te los tengo que poner ahí en Daniel 1:4. Después de que fueron atacados, después de que este rey conquistó, Nabucodonosor conquistó su pueblo, él le pidió a uno de sus sirvientes que escogiera a jóvenes, como dice ahí, sin tacha alguna, de muy buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y que tengan un muy buen entendimiento. Por eso es que tú y yo tenemos que prepararnos todos los días, porque tenemos que ser esa gente que sobresale, tenemos que ser esa gente que está lista para en el momento que se requiera. Así, Daniel junto con sus amigos, tú te sabes bien esa historia, no te voy a hacer un spoiler ni nada, nada más voy a resumir algunos versículos. Daniel fue llamado y fue separado. Ahora, una vez que los reyes conquistaban una ciudad, muchos de ellos no solamente saqueaban, así como los presidentes y así como muchas autoridades saquean algunos lugares del país, ciudades, así también se acostumbraba anteriormente. Y era aún peor porque a veces mataban a la familia o hacían esclavo a la familia. Y cuando eso sucede, se puede generar en tu corazón un odio, un rencor, se puede generar en tu corazón algo. Pero aquí fíjate que nunca se menciona y nunca se muestra que en Daniel y en sus amigos se generó eso. Ellos fueron apartados para el rey. Y algo que tú y yo tenemos hoy que aprender es que en Daniel 1:8, él tuvo una elección, él tuvo que elegir algo. Y algo muy importante, él eligió o propuso en su corazón no contaminarse.
Y hoy en día en el mundo, todas las cosas nos pueden perjudicar. Si no somos sabios, y no quiere decir que, ay, Edgar, tú me conoces, no quiere decir que todo es malo, todo es malo, todo es... No, pero si somos realistas, hay muchas cosas que en realidad nos están contaminando y te pueden contaminar. Entonces, Daniel aquí decidió no contaminarse. Y mi primer candidato es Daniel, esa persona íntegra, intachable. Y Daniel ya después de ser apartado, dicen que el rey, este rey Nabucodonosor, encontró gracia en él y en sus tres amigos. Y el rey tuvo un sueño que nadie pudo descifrar. Y el rey estuvo a punto, bueno, no a punto, ya había dado la orden de matar a todos los magos, a todos los sabios, a toda la gente ahí erudita, porque nadie pudo descifrar su sueño, nadie pudo decir lo que el rey había soñado. E incluso le decían, es que ningún rey ha pedido eso, es algo inusual, que tú me digas o que tú me preguntes y que tú quieres que yo te diga qué fue lo que soñaste, es algo muy loco. Nadie lo pudo hacer. Y ahí en ese momento, Daniel, ante la gracia del rey y con la gracia que Dios había puesto en su vida, él dijo, ¿sabes qué? A ver, dame unos días y yo te voy a decir qué fue lo que soñaste. Ahora, ¿esto fue casualidad? No. Fue porque Daniel, entre los primeros versículos que te puse ahí, decidió no contaminarse, no contaminar su corazón. Decidió no comer lo que el mundo le estaba dando. Decidió no dejarse llevar por el mundo. Decidió no comer lo que el rey comía, no beber lo que el rey bebía. Y él incluso tenía un semblante mejor que aquellas personas que comían del banquete del rey. ¿Cuántos no desean comer las cosas que algún presidente, que algún príncipe, que alguien multimillonario tiene ahí ese banquete? Y tú lo ves ahí en las redes sociales, en Instagram y en todo. Dices, no manches, o sea, eso se ve padrísimo, ¿no? Y así está mucha gente deseando lo que el mundo ofrece. Pero Daniel decidió no contaminarse. Entonces, ahí en esa gracia que Daniel tuvo ante Dios y ante este rey, Nabucodonosor, él pudo revelar, tú sabes bien la historia, él pudo revelar ese sueño. Y el rey los puso en una buena posición. Ya más adelante, los amigos de Daniel, no que se rebelen, sino que no quisieron inclinarse ante este Dios, ante esta imagen que se había generado de Nabucodonosor. Y tú sabes que los mandaron ahí a ese lugar de fuego y no les pasó nada. Tú puedes leer ahí en los versículos de Daniel, pero mira, lo importante de esto es que el mundo siempre va a tratar y el enemigo siempre va a tratar de cambiarte. Daniel, su significado es Dios es juez. Y aún así, Nabucodonosor lo cambió al nombre de los caldeos y le puso como príncipe de Bel. Y no solamente a él, sino también a sus amigos, tratando de convertirlos como ellos, tratando de influenciar más en ellos. Y el no contaminar su corazón, el elegir cosas correctas, fue lo que le ayudó a ellos a tener esa gracia. Estos tres amigos, que fue la primera prueba que pasaron, no se quemaron, no hubo una quemadura en ellos. Ya más adelante tú puedes ver en ese Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor, igual ante un sueño, nadie podía ayudarlo, nadie podía revelar el sueño de ese rey, y el único que lo hizo fue Daniel. Y algo muy padre, muy importante, y voy a terminar con mi primer candidato, es que, aquí te lo voy a poner, se me fue, déjame y te lo busco, en donde este Daniel no tuvo temor, no tuvo miedo. Y cuando las personas que querían atrapar a Daniel, las personas que querían que Daniel cayera, que Daniel se viera mal ante el rey, como no podían atacarlo a él, tuvieron que idear un plan. Y fue a través de lo que Daniel creía, fue a través del amor que Daniel tenía hacia Dios. Y entonces estas personas le dijeron al rey, oye, ¿por qué no levantas una orden que en 30 días nadie pueda adorar a ningún otro Dios más que solamente a ti? Que cuando suenen las trompetas, toda la gente se inclinen ante ti. Y el rey dio la orden. Y ellos sabían que de esta forma iban a atrapar a Daniel. Pero Daniel ahí menciona que sin miedo, aquí está, perdón, ya lo encontré. En el 6.4 dice que no podían hallar ocasión alguna o falta dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Para que tú veas la importancia. En el 5, versículo 5 dice, que no había, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Como no podían atacar a Daniel, se fueron contra su Dios. Y fue por eso que le dijeron al rey que creara estos 30 días y todo lo demás. El rey simplemente acepta. Y Daniel, algo que pasa muy padre es
que aún así él no tiene temor, que aún así Daniel decide, como lo hacía hacer antes, y ahí te lo voy a poner en ese versículo, lo estoy saltando así rapidísimo, él abre las ventanas de su casa y a determinada hora se inclina ante el Dios Todopoderoso, y ahí es donde entonces los enemigos de Daniel lo descubren y lo llevan o lo acusan ante el rey. El rey tenía que obedecer, el rey tenía que sujetarse. Y cuando el rey se enteró, ahí en el versículo 14, dice que el rey se puso triste, se pesó en gran manera, porque el rey estimaba a Daniel, sabía la importancia y sabía la sabiduría que tenía Daniel, y trató de librar a Daniel. Sin embargo, estas personas que trabajaban para él le obligaron y le dijeron que él no podía retractarse, que esa era la ley. Y algo que no le queda de otra más que mandarlo a esa fosa de leones. Pero ahí en el 16 ve algo padrísimo que dice, el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, que él te libre. Hoy en día tenemos que saber elegir bien, joven, adolescente o adulto que tú me estás escuchando, y te agradezco. Tenemos que saber elegir bien, porque Daniel, al saber elegir bien, al no contaminar su corazón, encontró ahí el favor de Dios. La historia narra que al día siguiente, esa noche, el rey no descansó, el rey no comió, el rey estuvo triste. Y desesperadamente al día siguiente corrió a esa fosa de leones y gritó y le dijo con una voz triste, ¡Hey, Daniel, siervo del Dios viviente! El Dios tuyo al quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido defender de los leones? Y ahí el poder de Dios se manifiesta una vez más y Daniel le dice, tranquilo, rey, sí, ese Dios todopoderoso pudo defenderme de los leones. Cuando tú eliges bien, tu primer candidato que yo te propongo es el tener un corazón como Daniel, saber elegir no contaminarte, saber elegir no deleitarte con las cosas del mundo, saber elegir buscar más en conocimiento, en sabiduría, saber elegir bien. Ese es mi primer candidato como Daniel, que podamos ser más como él o que deseemos ser más como él. Y cualquiera quisiera tener un candidato así, cualquiera quisiera parecerse o tener a un representante así, intachable, a un representante que sea digno de seguir, digno de estar trabajando para él. Yo creo que cualquiera quisiera. Entre tus candidatos y tus representantes que tienes aquí en tu mente y en tu corazón, no solamente me estoy enfocando en un político, sino general. ¿Quién de ellos crees que se pudiese parecer a Daniel? ¿Quién de ellos crees que le pudiese llegar ahí, por lo menos a los talones, a Daniel? Ahora, yo sé que a lo mejor tú vas a decir, bueno, ya, pues es que Daniel es Daniel, ¿no? Daniel en la Biblia es imposible ahí de igualar, es imposible ahí de acercársele. Mi segundo candidato así va a ser una persona que a lo mejor tú la conoces, a lo mejor la has escuchado y mucho se canta de él ahí cuando uno es niño o en la escuelita dominical, y es esta persona, Zaqueo. Zaqueo, el hombre pecador, es mi segundo candidato. La historia narra ahí en Lucas 19, no te la voy a contar toda, que cuando Jesús iba pasando o llegando a esta ciudad de Jericó, había un hombre. Zaqueo era el jefe de una plantilla de recaudadores de impuestos. Zaqueo era una persona con una posición económica, con mucho dinero, con muchos bienes materiales, muy conocida y muy odiada también por toda la gente cercana, porque se dedicaba a recaudar impuestos, se dedicaba a hacer lo que a muchos les molestaba. Y Zaqueo menciona en la Biblia que era una persona bajita, pero muy importante. Y a lo mejor tú ya tengas ahorita en mente alguna persona que has visto así. Tal vez físicamente no aparenta o no refleja ese poder, pero en cuanto a economía, en cuanto a influencia, en cuanto a lo que él tiene, sí. Y así era Zaqueo. Pero aquí en esta historia de Lucas 19, y tú la puedes leer en tu casa, mi segundo candidato, Zaqueo, dice que cuando Jesús llegó a esa ciudad, él se desesperó. Él tenía muchas ganas de poder ver a Jesús. Yo creo que él ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado lo que Jesús había hecho, ya había escuchado muchas cosas de él. Así que Zaqueo se desesperó tanto que al no poderlo ver, porque era una persona bajita, al no poderlo ver, tuvo que subirse a un árbol. Y mira, la condición de una persona como él, yo quiero que tú lo visualices de esta forma, la condición de una persona adinerada, la condición de una persona importante, el llegar a hacer algo así, el ridiculizarse de esa forma, el llegar a hacer un acto en el que para los demás iba a generar más burla o más crítica hacia él, no le importó. Zaqueo se subió y se trepó a ese árbol porque sabía que ahí en ese lugar iba a pasar Jesús. Y la gran sorpresa, dice la historia, con mi segundo candidato, es que cuando iba ahí Jesús y justo se para abajo de él, y yo me imagino esa escena, voltea a Jesús y lo ve ahí trepado,
como chango en el árbol, y le dice, hey, Zaqueo, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Bájate de ahí, porque me es necesario que hoy yo vaya a tu casa, porque me es necesario que yo hoy descanse ahí en tu casa. Lo que tal vez Zaqueo nunca se imaginó que iba a suceder, que él nada más quería ver, que él nada más quería conocer. Y mira, yo no sé si has visto tú las caminatas de alguna persona importante o cuando algún político o cuando algún artista llega a una ciudad, cómo se amontona la gente y todo el mundo quiere estar adelante, todo el mundo por lo menos quiere ahí estar, cómo se ve esa persona así a unos metros, quiere estar lo más cerca de él. Pero jamás te imaginarías que esa persona tan importante, que esa persona a la cual tú deseabas ver, te dijera, oye, yo hoy voy a ir a tu casa. Y así Saqueo ahora sí que se sacó mucho de onda. Y Jesús, al ir a su casa, fue muy criticado, como siempre, muy criticado por todos. Jesús fue criticado porque antes que Saqueo habían sacerdotes, había gente más importante, había gente más limpia, más santa, más buena. Y todos sabían que Saqueo era una persona mala. Incluso Jesús fue criticado por esto. ¿Cómo es que él iba a ir a comer a casa de Saqueo? Y estando ahí, pasó algo muy padre, que a lo mejor puede ser una elección tuya este candidato, que honestamente cuando el Señor me habló nuevamente a través de la palabra y me lo hizo ver, dije, yo creo que muchos tenemos que aprender y muchos tenemos que elegir ante esa actitud de este segundo candidato. Y te la voy a poner así rapidísimo. Dice ahí en Lucas 19:8, Saqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y no es, espérate, no, ya sé que ahorita vas a decir, ya vas a empezar, no, tú quieres que demos todo. No, no va por ahí. Voy con esta parte de lo que viene adelante. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré, que dice cuadruplicado. El reconocer y el aceptar, y principalmente el querer corregir tal vez lo malo que hayas hecho, tal vez lo malo que hayas ocasionado, es una elección muy fuerte y es algo muy padre. A mí me encantó porque quiere decir que entonces el que Jesús entrara a la casa de este pecador impactó tanto su vida, más que de muchos otros, que según eran buenos, que él quiso, Saqueo, en ese momento hacer lo correcto, hacer lo bueno. Él quiso remendar. Y mira, a lo mejor tú te sientas identificado con Saqueo, a lo mejor tú no te sientas identificado con mi primer candidato, que era Daniel, una persona recta, una persona perfecta, una persona íntegra, una persona intachable. A lo mejor te sientas súper alejado de ese candidato. A lo mejor te sientas más identificado con este segundo candidato, como yo me sentí identificado, pecador, como tal vez yo me sentí identificado que falló, que defraudó, que hizo muchas cosas incorrectas, pero que cuando conoció a Jesús, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, él decidió en su corazón cambiar, decidió en su vida hacer algo diferente. Y esto es lo que la gente no ha entendido. Este segundo candidato yo creo que es muy bueno. Y viene el tercer candidato, pero antes de eso, termino con el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre que dice, ha venido a buscar, ¿qué? Lo que ya estaba salvado, lo que ya estaba limpio, lo que ya estaba perfecto, no. Vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, en algún punto de nuestra vida nos hemos perdido. O hemos estado, como dice por ahí, perdido, perdido. No le voy a hacer como el meme ese de, estamos perdidas. Pero en algún punto de nuestra vida hemos estado perdidos. Hemos estado perdidos en esos ídolos que te mencioné, en esas cosas que han generado más apego, que han generado más atracción, que las mismas cosas de Dios, que el mismo tiempo que podemos dedicar o el mismo tiempo que podemos disfrutar. Y son puntos de nuestra vida que tienen que pasar. Hemos estado perdidos, pero por eso Jesús menciona aquí que Él ha venido para salvar todo aquello que se ha perdido. Y en el versículo 16 dice, de Juan 15:16, que nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. No importa qué candidato o qué persona tú hayas elegido, si elegiste a Daniel, si estás en tu mente y proyectate de esta forma. Ahorita, actualmente, sobre una persona que tú idealizas, sobre una persona que tú crees que es intachable, sobre una persona que tú crees que es honesta y tienes toda tu confianza y toda tu fe depositada en él y está generando todas esas emociones y lo estás casi idolatrando y lo defiendes a capa y espada y ese es tu representante que yo te tenía que plantear a alguien y es Daniel. O a lo mejor es el clásico que muchos conocemos, el clásico que se ha dedicado a robar, el clásico que se ha dedicado a hacer lo incorrecto, el clásico que se ha dedicado a hacer lo malo, pero que cuando tiene el encuentro con Dios, que cuando Dios con su gracia y con ese amor lo toca, dice, ya no voy a ser igual, ya no voy a regresar, ya voy a ser otra persona.
Y tal vez a lo mejor estés esperando el tercer candidato. El tercer candidato, sin duda, para mí es el mejor. El tercer candidato es esa persona que mencionó. Es que ustedes no me eligieron a mí. Yo te elegí a ti. Y hoy el tercer candidato quiere que sepas, que tú que me estás escuchando sepas que él te eligió a ti aún desde antes de que tú empezaras a gritar, aún desde antes de que nacieras. Él te eligió a ti. Y él ya sabía lo que tú ibas a hacer. Él ya sabía el propósito por el cual tú naciste y estás en este tiempo, en este espacio, en este momento, y por lo cual tú estás aquí. Él ya sabía. Y él te eligió a ti, aún sabiendo que eres pecador, aún sabiendo que eres mentiroso, aún sabiendo que eres chismoso, chismosa, aún sabiendo que haces cosas totalmente malas e incorrectas. Él ya desde antes te había elegido a ti. Ese tercer candidato es precisamente Jesús. Ese tercer candidato es aquel que no le importó sacrificar su propia vida, aquel que dio todo, aquel que entregó todo. Aquel el cual no escatimó absolutamente nada por que tú estuvieras mejor, que tú pudieses descansar y tener esa promesa de vida eterna. Pero ¿sabes cuál es lo más fuerte? Y ya estoy terminando, que a ese tercer candidato nadie lo quiere. A ese tercer candidato todos lo rechazan, todos lo desprecian, todos dicen en algún punto estar con él o tratar de seguirlo, pero ese candidato fue al que escupieron, a ese candidato fue al que golpearon, al que rechazaron, a ese candidato fue al que no muy lejano a nuestro actual vivir, lo pusieron ahí enfrente de la multitud y le preguntaron a la multitud, ¿a quién quieren? ¿Al Salvador? ¿A aquella persona que va a cambiar sus vidas? ¿A aquella persona que vino a morir por ustedes? ¿A aquella persona que vino a entregar todo por ustedes? ¿A aquella persona que se despojó de su reino, se despojó de su poder, se despojó de su dominio, se despojó de todo por amor a ustedes? ¿O quieren escoger al ladrón? Y no estamos muy alejados, tristemente, de ese mismo tiempo de hace más de 2000 años. Hoy en día la gente sigue eligiendo al ladrón. Hoy en día la gente sigue eligiendo a aquella persona que viene a saquear. Hoy en día la gente sigue eligiendo a aquella persona que viene a matar, a robar, a destruir, que viene a cometer cosas sobre no solamente tu vida, sino la vida de tus seres queridos, la vida de tus conocidos. Esa persona que gobierna el mundo, esa persona que rige al mundo, esa persona que ofrece al mundo tantas tentaciones, tantas cosas buenas, tantas cosas llamativas, ya sea materiales, la economía, todo lo material, casa, carro, el celular, computadora, todo lo que a lo mejor muchas personas sueñan, viajes, etcétera, ropa, lo que tú quieras. Esa misma persona, ese último personaje que se filtra en la historia, ese candidato, el que ofrece todo eso, no solamente a las personas o a los hijos de Dios, sino a todo el mundo, es el que lamentablemente el pueblo termina eligiendo. Al ratero, al que hace el mal, al que hace lo incorrecto, al que hace lo malo. Por eso es que hoy tenemos nosotros la responsabilidad y tenemos nosotros la oportunidad. ¿A quién vas a elegir mañana? ¿A quién vas a elegir seguir? ¿Vas a continuar en tu corazón y en tu mente con esos ídolos, con esas personas, con esas cosas que tú has poco a poco fortalecido ahí emocionalmente y fortalecido ahí en tu corazón y que le has dado un lugar que no le corresponde, que has quitado a Dios y que los has puesto en ese lugar a ellos? ¿Vas a preferir y vas a continuar eligiendo eso o vas a elegir lo correcto? Yo te tenía que contar la historia de estos candidatos, porque si tú eliges al primero, que fue Daniel, el elegir lo que Daniel hizo, el elegir no contaminarte, el elegir hacer lo recto, va a traer tu recompensa. Pero ahí mismo en Ezequiel 14, si tú lees más adelante, cuando hace mención la Biblia, que ni aún Noé, que ni aún Daniel y que ni aún Job pueden salvar la vida de su familia y de sus hijos, solamente la vida de ellos. Ni aún lo bueno que ellos fueron o lo bueno que todo hicieron puede hacer que ellos salven la vida de otras personas. Así lo dice la Biblia. Entonces, a lo mejor tú quieres ser como ese primer candidato. Y ese segundo candidato, Saqueo, el que tenía una vida mala, pero al final corrigió, pero al final cambió, pero al final hizo lo correcto. O el tercero, Jesús que nadie quiere y que sí puede cambiar lo que ahí en Ezequiel 14 menciona. Que ni Noé, que ni Daniel y que ni Job pueden hacer, salvar a otra persona. Jesús sí puede salvar tu vida. Y Jesús sí puede, y Él ha decidido venir por lo perdido.
y Él ha decidido entregar. Yo sé que tú conoces esa parte de Juan 3:16, que Él ha entregado todo y entregó todo ahí. Y a lo mejor tú en este momento ni siquiera estás pensando elegir o seguir o llevar a cabo lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero no dejes pasar más el tiempo. Entre más dejes pasar más el tiempo, entre tú más elijas incorrectamente, más consecuencias podrán venir a tu vida. Recuerda, las cosas que pasan muchas veces en nuestras vidas es a causa de nuestras elecciones, de nuestras consecuencias, de nuestras decisiones. Mañana a nivel nacional muchos vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión, una elección, y que eso quieras o no va a repercutir y va a tener consecuencias. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser fuertes en esa área. Y lamentablemente tú ves las redes y ves muchas cosas y muchos venden esa decisión, venden esa parte importante por a lo mejor unos cuantos pesos, por a lo mejor una despensa o por a lo mejor algo. No debía o no puedo meterme yo en ese punto. Pero el elegir mal, el elegir incorrectamente, estoy seguro que va a traer muchas consecuencias no deseables a tu vida. Y ahí, como en esa imagen al principio, y ya terminamos con una oración, hay muchas puertas, hay muchos caminos, hay muchas formas, hay muchas maneras de vivir esta vida y cómo tú puedes vivir tu vida y cómo tú puedes conducirte en esta vida. Pero solamente hay una, recuerda, hay una que menciona la palabra ahí en Juan 14:16, dice, y la cual es Jesús. Jesús es el único camino. No hay más, no hay otro, no hay ¿cómo le llaman? Un atajo, no hay una desviación más corta, más plana, más favorable, no. Solamente hay un camino que te conducirá y te llevará al Padre. Ninguno de tus ídolos que has levantado en tu corazón y en tu mente te llevarán ante esa promesa o ante esa vida eterna. Ninguno de ellos te va a salvar en ese momento en el cual todos vamos a ser llamados y en el cual todos vamos a pasar. Ninguno. Solamente dice la palabra uno solo. Un solo candidato de los muchos que a lo mejor tú has escuchado y vas a conocer. Solamente un candidato. Y una vez más el pueblo grita su decisión. Y una vez más, como todos los días, cuando tú te levantas, el Señor te dice, hijo, te amo, pero hoy tú tienes la elección. ¿A quién vas a elegir mañana? ¿Seguir al mundo? ¿Coquetear y estar ahí en las cosas del mundo? ¿O tú vas a elegir ser diferente? ¿O tú vas a elegir hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas? Y mira, yo sé que no me lo estás preguntando y con eso termino. Si tienes que elegir, yo te elijo a ti. Porque el cambio que se genera o el cambio que debe de haber es en uno mismo. Ninguna ideología, ninguna religión, ningún líder político, ninguna posición económica, nada de eso va a generar un cambio. Si el cambio no se genera en tu corazón, si el cambio no se genera en ti, si el cambio no se genera en uno mismo. Por eso yo como persona, como hijo, me elijo a mí mismo. Me elijo mañana levantarme y tratar y esforzarme de ser un mejor papá, de ser un mejor esposo, de ser un mejor hijo, de ser un mejor vecino, de ser un mejor primo, de ser un mejor amigo. Me elijo, me voy a esforzar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hace ratito escuché una frase de un video de una persona en el que dijo, muchos conocemos a Jesús o muchos hemos escuchado de Jesús, pero no seguimos los pasos de Jesús. No caminamos como Jesús, no caminamos como Él anduvo, no caminamos en ese amor y en esa misericordia, no caminamos como Él quisiera que caminemos. Entonces, ¿tú a quién vas a elegir mañana? Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Ayúdanos a tomar buenas elecciones, Señor. Ayúdanos a elegir correctamente. Ayúdanos a que cualquier tentación que el mundo nos ofrece, así como también en algún momento esa misma tentación fue presentada a tu Hijo, fue presentada a ti, Jesús, por el mismísimo príncipe, por el mismísimo enemigo, por el mismísimo personaje que está generando todo esto y que ha generado todo esto en el mundo: odio, amargura, rencor, destrucción, y que en ese mismo momento tú pudiste rechazar. Danos la fuerza y la sabiduría igual para poder elegir correctamente, para poder elegir como hijos tuyos agradarte, para poder elegir como hijos tuyos no seguir esos ídolos, esos dioses, esas deidades que se han generado o se generan constantemente en nuestro corazón, sino elegirte a ti, elegir lo correcto, elegir agradarte, elegir conocer más de ti, elegir buscarte, elegir obedecerte. Ayúdanos, y yo te pido que cada uno de los que haya hecho esa oración en fe, creyendo en ti, tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a cumplirlo. Gracias, precioso Jesús. Amén, amén. Bien, chavo, pues gracias, de verdad, gracias por permanecer. Créeme, no es fácil,
pero todos los días ante esa elección, trata de elegir correctamente. ¿A quién vas a elegir mañana? Recuerda lo que siempre te he estado diciendo y no me quiero despedir, pero quiero mencionarte porque es algo que me gusta. Recuerda vivir correctamente. Recuerda disfrutar el día a día. Escuchamos noticias, personas que, hola, hoy ya no están, y así es la vida. Aparece y desaparece como una neblina en cualquier momento. E incluso la Biblia menciona de una persona, te lo voy a compartir después, que se jactaba y decía, ya tengo muchos bienes, tengo muchas posesiones, me dedicaré a disfrutar de ellas. Y la palabra dice, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma, porque muchas veces descansamos o tratamos de confiar y de creer en eso. Por eso aprende a vivir cada día como si fuera el último, a disfrutarlo y hacerlo correcto. Aprende a vivir más livianamente o más ligero. Aprende a perdonar, aprende a amar y aprende a olvidar, que eso es lo más importante, perdonar y olvidar. Y al hacerlo te va a ayudar a lo siguiente, amar te va a ayudar a aprender a reír. Pero lo más importante, de todo lo que tú escuches en el mundo, de todo lo que tú veas en el mundo, aprende a confiar y a vivir en fe. Vive en fe. No vivas bajo tu propia prudencia, bajo tu propia sabiduría, bajo lo que otra persona te diga. Vive en lo que tú has creído creer. Vive en esa fe que es en Jesús, vive en esa fe que es la palabra de Dios que nos enseña a hacer las cosas correctas, que nos enseña a caminar y a hacer lo bueno. Vive en fe. Y cuando tú vives en fe, aunque no lo creas, le agradas mucho a Dios. Ahí en Hebreos 11, léelo si tú quieres, con calma en tu casa, cómo se habla de esos hombres de la fe que vivieron en fe y que cambiaron o impactaron en alguna parte del mundo y que hicieron muchas cosas. Por eso es que tenemos que vivir en fe, no vivir bajo la ideología o la creencia de una persona. En esta semana yo veía de una persona, no voy a decir el primer nombre, Ricardo, de un conferencista que según tenía cursos de sanación espiritual, de sanidad del alma, sanidad del cuerpo, y que como muchos otros que vemos hoy en día en las pantallas y en los videos, resultó ser un charlatán, resultó ser un abusador. Y así yo te puedo mencionar algunos otros que hablan de la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo hablan groserías y que la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos cosas, dulce o salada. O eres o no eres, o estás o no estás. No puedes ir profesando por la vida que sigues a Jesús cuando te comportas y cuando sigues hablando de una manera incorrecta o sigues haciendo cosas incorrectas como esta persona que te decía. Entonces, tienes que tener tú, adolescente, joven y adulto, mucho cuidado con quién vas a elegir mañana, a quién vas a elegir seguir, a quién vas a elegir escuchar, a quién vas a elegir ahí estar, ¿ok? Entonces, gracias de verdad.